que Dios nos siga guiando. Hace ratito platicaba Gloria con mi esposita y andaba ella predicando por médicos y por lugares para que sigamos, ¿cómo se dice?, predicando el Evangelio y le pidamos al Señor pues oportunidades para estar predicando su palabra. Yo creo que son dos lugares donde el Señor manifiesta su espíritu, que es mientras somos discipulados con la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también, cuando estamos en el evangelismo, cuando estamos buscando a otros, a los perdidos, Dios especialmente en esos momentos y en esas circunstancias, Él manifiesta su poder y podemos ver señales, podemos ver cosas preciosas en nuestras vidas. Y son dos cosas que no debemos descuidar: buscar al Señor en su palabra y buscar hablarles a otros de Cristo para poder ver su Espíritu Santo en acción, y nuestra fe y nuestro espíritu tampoco decaigan, sino estén siempre en fuego por el Señor. Así es de que les animo a eso. Mientras tanto, también había dicho que primero tuviéramos la cena del Señor, pero yo creo que la tenemos al final, para tener la palabra de Dios primero. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Ya vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, en este libro sin igual, donde está la historia de redención del Padre, que ha decidido juntar un grupo de súbditos para Él, un reino glorioso donde Él va a manifestar su carácter, todo lo que es Él. Pero antes de eso, pues va a tener que andar detrás de una humanidad rebelde, ¿no?, a la cual finalmente le va a salir al encuentro, la va a redimir. Y hemos visto este libro de Génesis, ¿no?, cómo los primeros capítulos son tan fundamentales para nosotros, porque si no creemos el primer versículo pues de la Biblia, no vamos a creer el resto de la Biblia, ¿no? ¿Por qué un Dios en tres personas? ¿Por qué Dios, Cristo caminando sobre el agua? Pero realmente es esto, ¿no? Génesis es la historia de la humanidad, toda la Biblia, ¿no? Y no son alegorías, no son leyendas, sino es historia real. Y lo que hemos estado viendo, que a mí me toca el corazón, es cómo Dios es un Dios creativo, santo, pero lleno de amor, que nos crea a su imagen. Y algo muy importante es eso: cualquier otra ciencia mundana no nos da el significado que nos da el leer esto, el leer que tenemos un Dios que nos creó con destino, no como accidente. No es un Dios lejano, sino que es un Dios que ha creado la humanidad, y al ser humano, lo ha creado como el centro, como el propósito, porque para ellos creó el paraíso para nosotros, y para después redimirnos después que pecamos. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no?, en esta tierra llena de abundancia. Lo vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, una tierra hermosa, donde todo era bueno, donde no había mal, armonía perfecta, y Dios crea al ser humano. Pero vimos qué es lo que explica en el capítulo 3, pues todo esto que vemos, ¿no? El por qué estamos aquí. Vimos por qué está la condición actual del universo de esta manera, como la vemos hoy. ¿Por qué tenemos problemas morales y espirituales? ¿Por qué hay muerte? Nos explica que sí hay principios que gobiernan el universo y que sí tenemos responsabilidad delante de un creador. Vimos cómo nada viene por el azar, sino que fuimos creados, ¿no?, con propósito. Y eso es lo que hemos estado viendo. ¿De dónde viene la experiencia de saber que hagamos lo que hagamos, no podemos librarnos de la maldad por nosotros mismos, de que el pecado nos empuja, nos arrastra como sus esclavos? Y aquí vemos en el capítulo 3 el origen de la maldad, cómo todo comienza con algo perfecto, pero comienza la maldad, la caída del ser humano. Viene Satanás, si no lo has escuchado, escúchalo, pero viene con su táctica diabólica y de desengaño, ¿no? Y viene con Eva, distorsionando la verdad de Dios, haciendo caer a Eva en duda, ataca frontalmente la verdad de Dios, el carácter de Dios, engaña a la mujer seducida cae y recibe muerte y esclavitud. Y vemos cómo comienza la religión y se visten con hojas de higuera, ¿no?, pretendiendo justificarse delante de Dios, porque de pronto se hallan desnudos. Y no es que ellos andaban totalmente desnudos, sino que ellos estaban cubiertos por la gracia de Dios, la justicia de Dios, la luz de Dios los cubría. Pero una vez que ellos desobedecen, pierden toda esa cobertura de parte de Dios, se encuentran
desnudos. Y entonces, por primera vez, lejos de encontrar lo que la serpiente les decía, serás como Dios y conocerás el bien y el mal, no. Encuentran vergüenza, culpa, en verdad conocen el mal, sí, pero no como se los había prometido, sino que quedan enfermos, como enfermos de cáncer, ¿no? Y a partir de ellos toda la humanidad queda en esa infección llamada pecado, ¿no? Y eran inocentes, eran perfectos, pero ya no volvieron a hacer lo mismo, ¿verdad? Y es lo que hemos visto, cómo el pecado nos daña espiritualmente, anímicamente, físicamente, afecta todo lo que nos rodea, matrimonios, hijos, trabajo, absolutamente todo es afectado por el pecado. Pero me encantó ver en ese capítulo 3 cómo Dios toma la iniciativa y una y otra vez, amorosamente, pacientemente nos llama al arrepentimiento y finalmente tiene que dar la promesa del Mesías, del Salvador. A partir de ahí ya se empieza a dar el primer protoevangelio, y le llaman así, ¿verdad? Porque es Dios mismo prometiendo un Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Y me gusta cómo Dios les llama al arrepentimiento, pero el hombre comienza a justificarse, ¿no? Primeramente vimos cómo la serpiente queda afectada, ¿se acuerdan? De varias maneras. Número uno, pues ella físicamente, pero Satanás también es cuando se le da esta promesa de que va a ser aplastado de su cabeza la simiente de la mujer, que es Jesucristo, y la serpiente iba a lastimar el talón de la simiente, que es Jesucristo, llevándolo a la cruz. Pero vemos cómo les promete que la serpiente va a ser destruida desde su cabeza, su principado, su potestad iba a caer. Vemos también cómo Eva queda afectada en las dos cosas más importantes de su vida. ¿Cuál es? Traer seres humanos a la imagen de Dios, ser la ayuda perfecta de su esposo. ¿Cómo es esto? Pues aumentan los dolores en su embarazo, dar a luz con dolor a sus hijos. Su tarea de ayuda idónea para con su esposo ya iba a ser difícil y dolorosa. Vemos de parte del hombre cómo la creación entera fue maldita por su desobediencia, cómo su tarea más importante, que era gobernar y reinar sobre la tierra, iba a ser afectada gravemente, ¿no? En primer lugar, la tierra es maldita por causa del hombre, iba ya a ser doloroso y fatigante conseguir sustento, iba a tener falta de propósito, insatisfacción, esperanza, con dolor y sudor, decía, hasta que vuelvas al polvo del que fuiste tomado, ¿no? Y la tierra que un día se daba con generosidad, ahora iba a negar su fruto al ser humano, y es lo que todos vemos hoy en día, ¿no? Y sobre todo, se cumplió lo que realmente Dios dijo: el día que comas de ese fruto, morirás. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera, los descendientes de Adán, cuando nacemos con sentencia de muerte, ¿no? Entonces, ¿ves lo que vimos? Trabajo duro, afán, ansiedad, cansancio, muerte, vacío, falta de propósito, nacer, reproducirte, morir, todo este asunto. Entonces, la condición del mundo y todo cuanto vemos, pues el dolor, la angustia, la violencia, todo esto, ¿no? Y la naturaleza pecaminosa que ahora está en Adán y en Eva y en toda su descendencia. Entonces, es bien importante eso, ¿no? Lo vimos, cómo en Cristo recuperamos todo esto. Sin Cristo el hombre no tiene esperanza, está perdido, no tiene recursos, no tiene de dónde. Es lo que vimos, ¿no? Cómo la religión no ofrece ninguna esperanza. Oye, porque ellos se visten de hojas de higuera, sino solo Cristo, solo la fe, confiar en Cristo. Y finalmente este hombre creado para la eternidad se convierte en un mortal. Vemos que por la misericordia de Dios no muere inmediatamente, pero sí cambia y vienen sufrimientos y desgracias. Y el primer acto de fe del hombre, ¿te acuerdas cuál fue? El primer acto del hombre fue llamar a Eva, madre de todos los vivientes. O sea, escucha de parte de Dios esta promesa del Mesías, o de que su simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y finalmente Adán cree. Y misericordiosamente Dios, ese día tenían que morir 2 personas, sin embargo no mueren 2 personas, sino que hay un sustituto. El Señor tiene que hacer la primera muerte, ¿verdad? Sacrifica animales y los viste con pieles. Les viste con pieles, mostrándoles que ellos no pueden hacer nada por sí mismos, sino que es Dios el que tiene que tomar la iniciativa, es Dios el que tiene que hacer la paga del pecado, es muerte, y tomar el lugar y poner un sustituto para que ellos sigan viviendo, ¿no? Y mostrándoles que esa sería la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, sucede también que en su misericordia Dios
no le permite al hombre vivir en ese estado por la eternidad, porque si no hubiera sido un castigo. Imagínate vivir degradándonos una y otra vez, quedaríamos después de 2000 años como monstruos irreconocibles. Ya no sería una bendición vivir en esta condición para siempre. Entonces Dios, como un acto de misericordia, cierra el camino al árbol de la vida, porque fuimos hechos para la eternidad, y en esta condición de maldición frente al Creador nada más nos traería condenación eterna en el infierno, ¿no? Y eso es lo que leemos, ¿no? El versículo 24 de Génesis 3 termina: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿no? Entonces están Adán y Eva siendo expulsados del huerto de Edén. Piensa en ellos, mi hermano. Afortunadamente, bueno, lo que vimos la semana pasada es eso, ¿no? El huerto del Edén no desaparece. Ellos vivían y convivían con el huerto del Edén, solo que estaba cerrado. Ven todavía en el huerto de Edén a los querubines, ven todavía en el huerto del Edén la espada revolviéndose brillante. Entonces tenían la presencia de Dios de alguna manera. Dios no les abandonó. Y yo creo que ellos saliéndose, el mismo Señor se queda en la entrada. Porque yo creo que un Edén para Dios sin el ser humano no tiene sentido, no tiene propósito de ser. Él había inventado había creado el Edén para convivir con nosotros, pero no, nosotros no estábamos ahí con el ser humano, ¿no? Entonces piensa en Adán y Eva fuera del huerto de Edén, pero viviendo ahí todavía, cerca, quizás muy cerca de la puerta al oriente del huerto. Piensa en Adán y Eva todavía con el fruto, los recuerdos del huerto bien frescos, el sabor de los frutos de los árboles todavía en sus bocas. Todavía bien poco tiempo había pasado, ellos tenían fresco su caminar con Dios al atardecer o al amanecer. Ellos sabían lo que era perfección, plenitud perfecta, y ahora en este momento podían contrastarlo. Entonces piensa en la vida de los primeros hombres, Adán y Eva, quienes vivieron un buen tiempo, lo vamos a estar viendo, y pudieron pasar toda esta experiencia a su generación o a toda su prole. Entonces ellos habían experimentado lo que era vivir libres de la carga del pecado, de la culpa, de la vergüenza, del temor, pero todo eso había quedado atrás. Y aún no sabían hacia dónde iba a llegar la humanidad con su decisión de desobedecer, porque ellos iban a ver lo que costó, desconfiar de la palabra de Dios, desconfiar de las intenciones amorosas de Dios. No habían visto todo, apenas comenzaban a lidiar con las consecuencias de su decisión, ¿no? Y esta expulsión era solo el principio. Entonces nos muestra esto, ¿no? Cómo nosotros tenemos, eso cerramos la vez pasada, ¿no? Qué importante para nosotros es aprender a ver el pecado como lo es, algo horrible con lo cual tenemos que tratar. Cómo nuestras vidas lejos de Dios, como lo vemos aquí, no puedes creer que el más terrible y sádico asesino o criminal un día fue un bebé inofensivo, así como ellos en este momento, ¿no? Nuestras vidas lejos de Dios son como leche fuera del refrigerador, ¿no? Se descompone progresivamente hasta que queda algo asqueroso. Y hoy vamos a ver la historia humana ilustrada en la vida del primer hijo de Adán y Eva, sus dos primeros hijos. Los dos decidieron emprender un camino no muy bueno, uno de ellos. Por eso yo titulé este mensaje El camino de Caín. El camino de Caín, ¿verdad? Pero estos son los primeros descendientes de Adán y Eva. Y vamos a ver hoy de los versículos 1 al 15. Dice, capítulo 4, versículos 1 al 15. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Señor, bendice tu palabra, ayúdame a hablar con claridad, por favor. Señor, dame de tu poder de tu espíritu, y danos corazones para recibir tu palabra y estas verdades que están aquí escritas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos viendo esto, ¿no? Cómo Génesis, el libro de los orígenes. Estamos viendo el primer acto de adoración, pero asimismo el primer acto de homicidio. Y qué grueso, ¿no? ¿Cómo es el pecado? De estar ahí, de sencillamente lo que vimos la semana pasada en el capítulo 3, lo primero que sucede es un homicidio. Imagínate a Adán y Eva pensando en esto. Pero también algo interesante que vamos a estar viendo es cómo Dios es misericordioso, mi hermano, cómo Dios es paciente, cómo Dios no quiere que el hombre se pierda. Y vemos en el versículo 1 dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué significa cuando dice conoció a Adán a su mujer? No es que no conocía a Eva, ya lo sabemos, es que tuvo con ella una relación íntima, ¿verdad? Una relación sexual, eso se refiere. Cuando leas esta parte, conocer, a eso se refiere, a ese tipo de intimidad. Entonces de pronto Eva acaba, si tú te acuerdas, Eva acaba de recibir una promesa de redención y de victoria. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero yo creo que es el primer hombre que nace finalmente, porque Adán y Eva no nacen de una mujer, y es el primer hombre que nace, y piensa Eva: yo creo que Caín debe ser la promesa. Ya en Caín, o sea, ya nació Caín, ya viene el que le va a aplastar la cabeza a Satanás, ¿no? Caín es la palabra, ¿cómo se llama? Caín es la palabra caná, que significa conseguir o adquirir algo. También significa como una fijeza o una lanza, un golpe rápido. Entonces, piensa cuánta esperanza pudo haber tenido en su corazón al tener su primer hijo, ¿no? Eva estaría pensando: sabes que aquí está, nomás que crezca un poquito más, y ya los ojos de Adán y Eva estaban en Edén, ¿no? Ya regresamos a Edén. Y entonces Adán y Eva seguían buscando a Dios, reconociéndolo como su Dios. Ahora, mucha información en esos capítulos la vamos a obtener de los nombres, porque no hay muchas cosas, no hay muchos detalles, pero los nombres en sí mismos nos van a dar, sus significados nos van a dar mucha información. Y bueno, sucede esto, dice: después dio a luz a su hermano Abel. No sabemos cuánto tiempo pasó entre uno y otro, pero de pronto Eva nombra a su segundo hijo Abel, Jabel, que significa vaciedad, vanidad, algo transitorio, insatisfactorio, como algo vacío. Entonces piensa, no sabemos si había algo en el carácter de Caín que Eva lo vio y dijo: no, este muchachito se me hace que no es él, no es el que estábamos esperando. Tal vez en sus terribles dos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no pasaba nada con Caín, seguían en la misma miseria y maldición. Se dan cuenta que esto va para largo. Nace Abel, y ya Eva nada más suspira, ¿no? Insatisfecha. Y entonces, conscientes de lo insatisfactorio que es la vida. Entonces, vemos también la desesperanza como un resultado más del pecado. Claro que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. La crisis es la antesala del cambio, bendita crisis. Pero Caín, este hombre que significa Caín firme, listo para acabar con la maldición, para enfrentar el mundo, pero lo vemos más bien como un hombre sin necesidad de Dios, ¿no? Y por otro lado vemos a un Abel que representa una vida transitoria, una vida insatisfactoria, vana. Dice el versículo 2, dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algo interesante a observar es que Abel y Caín tenían exactamente el mismo ambiente. Piensa en eso. Ninguno de los dos tenía, no es que ese Caín, ya ves, con los amigotes con los que se juntan, ¿no? O ya ves que los papás de Caín pues son unos borrachotes y pues tú sabes. No. Tanto Caín como Abel tenían el perfecto ambiente. Adán y Eva no eran padres abusivos, al contrario, vivían en la puerta de Edén. Entonces checa cómo es la naturaleza pecaminosa. El mundo dice que tiene que ver con lo exterior, pero no es así. La palabra de Dios nos dice que el problema del ser humano viene desde su corazón, la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y además piensa en eso. Adán y Eva
todo el tiempo estarían hablándoles a los dos desde chiquitos lo hermoso que era el lugar, ¿no? Lo hermoso que era caminar con Dios, aunque Dios siempre estaba ahí esperándoles, ¿no? Y la práctica yo creo que principal de Adán y Eva era eso, cómo lo perdimos todos. Pero ¿sabes qué? Hay una promesa de parte de Dios, hijos, ¿no? A lo mejor los niños les decían, mira papá, mira esa planta, mira el atardecer, mira qué padre se ve el mar. Yo creo que Adán les diría, sí, muy bonito, hijos, y suspiraría. Pero saben que no se compara con caminar con Dios. Saben que allá adentro, allá brincando la barda, hay un fruto que se llama el árbol de la vida. Entonces, hablándoles de eso, imagínate el corazón de Adán y Eva. Y ellos crecen, cada uno toma su oficio. Piensa en estos dos muchachos, ya muchachos, cada uno escuchaba de Adán y Eva alguna instrucción, a las promesas del Señor, cada uno las recibía de diferente manera, ¿no? Y bueno, nos dice sus oficios, lo cual no fue el problema porque muchos tenían que combinar esas ocupaciones entre criar ovejas y labrar el campo, pero el Señor sí nos da información de sus ocupaciones para entender de dónde vienen sus ofrendas, ¿no? Uno era pastor, otro labraba la tierra, nada malo con ninguno de esto, pero bueno, estaban fuera del huerto. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Verdad? Este es el primer acto de adoración escrito en la Biblia. Entonces, ellos crecen, su devoción a Dios no era algo nuevo. Como te dije, Adán los educó con el sentido de la importancia de relacionarse con Dios, de reconocerlo como creador, como sustentador, como un Dios lleno de misericordia, a quien le debían la vida, lo que tenían. Entonces, una ofrenda siempre servía para expresar gratitud, para efectuar una reconciliación también, o para acompañar la adoración a Dios. Y entonces vemos que hay una situación que sucede en ellos, ¿no? Aunque es el primer acto de adoración registrado en la historia humana, la expulsión del Edén es fresca, hay algo en el corazón de Caín. Hay algo en el corazón de Caín que comienza a crecer desde chiquito y finalmente aquí se manifiesta. La ofrenda de Caín vemos que no agrada a Dios. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pues le trajo una ofrenda. ¿Qué hay de malo en eso? ¿No? Quizá podíamos pensar, pues es que los sacrificios tenían que haber sido ovejas, ¿no? O Adán también les enseñó que debían haber sido ovejas. La Biblia aquí no nos dice nada al respecto. Solo tenemos lo anterior, que tuvo que haber la muerte de un sustituto. Pero lo que no debemos quitar de nuestra mente es la imagen del último versículo anterior, ¿no? Lo que he venido diciéndote. Piensa en eso. La puerta de Edén, los querubines que representan la presencia de Dios, la presencia de la espada revolviéndose, y tal vez no había un altar, pero la presencia de Dios era visible. El huerto de Edén, ¿no? Ahí estaba delante de sus ojos. O sea, era algo que Caín todos los días estaba viendo. Y era suficiente para venir y traer lo mejor, para hacer el centro, o sea, para que Adán y Eva y toda su prole vivieran alrededor del huerto de Edén esperando al Señor, ¿no? Que fuera su meta. A lo mejor Dios consumía sus ofrendas como fuego, como lo hacía en el Antiguo Testamento. El punto es que ellos tendrían todo lo necesario para relacionarse por fe con su Señor, aunque no estaban dentro del lugar, ¿no? Y el día de hoy piensa en eso, porque el día de hoy nosotros tenemos ese punto de encuentro en la palabra de Dios, en la comunión de la iglesia. Cada vez que nos disponemos a pasar tiempo con nuestro Señor, como los jueves, como los domingos, cuando leemos en su palabra y meditamos en ella en las mañanas, esos son puntos donde podemos fijar nuestros ojos en Edén, fijar nuestros ojos en nuestro Señor, ¿verdad? Y es donde la iglesia entera debería estar fijando sus ojos, su atención, su corazón. Pero checa cómo Caín, ahorita vamos a hacer la diferencia entre Caín y Abel. Ahora, Abel también trae su ofrenda a Dios. Y vamos a ver primeramente la actitud y el corazón de Abel. Vamos a ver, ese es mi inciso A, la actitud y el corazón de Abel. Bueno, es una cuestión de corazón, perdón. Pon el anterior, por favor, hija. En el anterior dice, es una cuestión de actitud de corazón. Eso es lo que vamos a ver y ese es mi primer punto. Ahora sí, el inciso A es la actitud y el corazón de Abel. Vamos a ver la diferencia entre sus dos ofrendas. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero hubo aquí una diferencia. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, vamos a ver las diferencias entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Cada uno trae sus ofrendas de acuerdo al oficio que practicaba, pero mira la diferencia. Dice ahí que Caín sencillamente trae una ofrenda de sus frutos. ¿Qué diferencia ves aquí? Abel trae
los primogénitos de sus ovejas y trae lo más gordo de ellas. Abel, ¿qué significa? ¿Te acuerdas? Es suspiro, vaciedad. Entonces, como su nombre lo dice, Abel entendía que él era un simple suspiro. Abel entendía que era fugaz, era temporal. Abel entendía que en él no había nada, que el valor de su vida no lo medían sus posesiones o su éxito, sino su Dios. Realmente el corazón y la mente de Abel estaban en Edén. Abel, al igual que Caín, escuchó a sus padres, pero Abel creyó. Sus ojos estaban en la eternidad, en las promesas del Señor, en Edén, en el árbol de la vida, que un día iba a ser abierto. A tal grado que su ofrenda, ¿sabes qué manifiesta la ofrenda de Abel? Su fe, su confianza, su amor en el Señor. Porque Abel al dar los primogénitos y lo mejor, lo más gordo de sus ovejas, está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Aquí están mis sementales. Lo más importante que tengo, aquí está. O sea, cualquier persona guardaría lo mejor para él, obviamente no creyente, ¿verdad? No, pues aguas, porque de esto depende el futuro de mi empresa, de esto depende el sustento de mi casa, la seguridad, mi éxito. Si yo entrego esto, son mis ganados, entonces van a mejorar. Voy a tener un mejor sueldo, voy a tener más abundancia, voy a tener una mejor posición en el mundo, pero sin embargo, Abel no tenía su corazón puesto ahí, su corazón estaba en la eternidad, su confianza estaba puesta en el Señor. Y recibió como su Dios y lo adoró con confianza, con honra, reconociéndolo como su proveedor, como su salvador, el dueño de su futuro, el dueño, su única plenitud. O sea, Abel estaba diciendo, Señor, sé que esto para cualquier persona en el mundo sería lo más importante, pero para mí, sin ti todo esto no me sirve. Mi seguridad no es lo más gordo o lo mejor que tengo en mi vida. Lo mejor que tengo eres tú, Señor. Tú eres mi tesoro. ¿Y sabes cómo se le llama esto? Un sacrificio basado en fe. Y no es obras. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Te acuerdas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien arraigado a este mundo efímero y a sus promesas es alguien sin fe. Alguien que cree que la única manera de estar pleno en este mundo es con las cosas de este mundo, es alguien que no conoce lo bueno, que no conoce a Dios. Y entonces su vida comienza a llenarse de miseria. Por otro lado, también Abel había entendido y creído que sin derramamiento no hay remisión de pecados, no hay manera de hallar perdón de parte de Dios. Que si en verdad quería acercarse a Dios de la manera correcta, era reconociendo su maldad, era reconociendo la necesidad de un sustituto, porque él sabía que él no tenía nada para producir reconciliación con Dios. Ninguna religión, nada. Él simplemente tenía que traer un sustituto, esas dos cosas. Entonces, contrastando con Caín, el adquirido, el lanza, el firme, que significa su palabra, el autosuficiente, Caín no llegó reconociendo su necesidad de Dios, sino todo lo contrario. Simplemente Caín llegó diciendo, Señor, aquí está una prueba de que soy autosuficiente. Mira, Señor, aquí vengo, pero aquí está el mejor de tus hijos. Y pues para que no digas que no, ahí te va una ofrenda, pero mira lo increíble de este labrador, recíbela, siéntete agradecido, privilegiado con este tipo de ofrenda. Caín de esa manera, ¿no? Te hice el favor de venir, de hacerte caso, ahí está. O sea, la actitud de Caín era muy diferente. Y lo vamos a ver por su reacción cuando Dios le exhorta. Pero su actitud era, pues ¿quién necesita de un huerto? ¿Quién necesita de Dios? ¿Quién necesita comunión con Él? Si soy el mejor labrador. Yo puedo manejar mi propio destino, aquí y ahora puedo ser mi propio rey. No me hables de cielos, de mundos, en el cielo, no, aquí yo soy el rey. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, si te fijas, los dos, tanto Caín como Abel, recibieron la misma herencia de promesas. Los dos debieron haber crecido con las mismas historias, la misma enseñanza, la misma instrucción. Me imagino las pláticas de Adán con sus hijos, ¿no? Hablándoles de lo maravilloso del huerto, lo increíble de estar satisfechos, hablándoles de todo lo que perdieron por el hecho de haber desobedecido, inculcándoles temor de Dios, fe, confianza. Hijos, nunca duden de las intenciones de Dios, de su palabra es catastrófico, miren, nunca le den la espalda, miren, y me imagino que los llevaba a la entrada y les decía, miren, ¿ven esas espadas moviéndose? Nos recuerdan cada día lo que perdimos, pero también nos recuerdan la misericordia de Dios porque no morimos. O sea, les está diciendo todo esto. Este acceso cerrado, pero aún ahí.
Y ellos no quisieron alejarse del huerto, ¿no? Yo pienso que ellos tenían el corazón del Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pero eso no era así para Caín. Ahora vamos a ver lo que sucede. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, mientras que la ofrenda de Caín fue como lo decía el Señor, ¿no? La ofrenda de Caín era Marcos 7:6, dice, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El corazón de Abel no estaba con el Señor, pero Abel no. Cuando Abel está entregando esta ofrenda, le está entregando al Señor su vida entera. Y ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Y esa confianza que Adán y Eva decidieron no tener al principio, Abel la estaba teniendo. Por eso le llaman pregonero de justicia, ¿verdad? Por eso le llaman el primer hombre de fe. Entonces, Jesucristo le llama el primer justo a Abel. Esa es la palabra que usa, ¿no? Y este tipo de fe es la que agrada a Dios, mis hermanos, y que nosotros debemos buscar confianza plena en su misericordia, en su palabra, en sus intenciones, no basados en religión, no basados en autosuficiencia, sino en total dependencia de Dios, en bancarrota espiritual. Y Abel muestra un corazón que dice, pues sí, es cierto, la serpiente dijo que seríamos como dioses, pero yo reconozco, Dios, no es cierto, es una mentira, no soy Dios, tú eres Dios. Yo no soy capaz, tú me haces capaz, yo no tengo cómo hacerlo, tú eres el creador, yo solo soy un pecador merecedor de todo el castigo que puedas tener, pero creo que me puedo acercar a ti por fe, porque tú eres un Dios misericordioso. Entonces checa, la ofrenda de Abel está enfocada en Dios y no en sí mismo. Abel está diciendo, yo soy un suspiro, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y lo visites? Decía David eso, ¿no? La palabra mirar con agrado es la palabra S-H-A-A, Shah, que significa, imagínate, Dios vio con agrado. Eso significa clavar la mirada. Imagínate a Dios clavando la mirada, inspeccionar, considerar, quedarse pasmado, con asombro, perplejo. Así, bien fijo. Entonces me encanta esto, es una buena aplicación. ¿Quieres impresionar a Dios? Esto es lo que lo impresiona. No lo chido que seamos, ¿no? Como decimos, pero lo mucho que dependemos de Él, lo mucho que esperas en Él. Como decía Pablo, aquellos que aman su venida, su regreso, su presencia. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, ¿no? Te regalo la herencia, te regalo la bendición. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Señor, tú eres mi tesoro. Y Abel no nada más trae palabras, ¿no? Vino y entregó lo mejor que tenía, confirmó su corazón. Abel estaba diciendo eso, aquí vivo aquí fuera de Edén, pero no soy de aquí. Mi hogar está allá del otro lado. Y espero que venga mi Salvador, porque un día yo sé que me van a cruzar al árbol de la vida. Pero mira el camino de Caín. Caín no estaba pensando así. Vamos a ver la actitud y el corazón de Caín, inciso B. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto significa que el Señor ni siquiera volteó a ver la ofrenda de Caín. Te digo, en ese momento tal vez la ofrenda de Abel, el Señor hace caer fuego. En ese momento algo sucede, que Caín se da cuenta de cómo Abel agrada a Dios. Pero sin embargo Caín ni le hace caso. ¿Por qué? Obviamente porque su ofrenda estaba basada en autosuficiencia, centrada en sí mismo. O sea, yo soy Dios y tú eres pues mi sirviente, Dios. Esta actitud de dame lo que yo quiero, lo quiero ahorita y a mi manera, ¿no? O sea, Dios, yo quiero mi mejor vida ahora y aquí vengo el domingo, me siento de vez en cuando, pues aquí está mi ofrenda para que me bendigas, para que tú me reconozcas a mí, ¿no? Un corazón lleno de arrogancia, de soberbia. Piensa en eso. ¿Qué sucede cuando el religioso o el orgulloso no obtiene lo que quiere? Pues se ofusca, ¿no? Se resiente. Checa el versículo 5b. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabes cuál es la palabra ensañarse? Significa calentarse al punto de brillar. O sea, ponerte al rojo vivo. Como dicen, se enchiló el Caín. Se enardeció. Excitarse así fervorosamente. Indignado. Y dice, en gran manera. ¿Sabes qué significa eso? Que rápidamente y totalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, mis hermanos.
es lo único que vamos a obtener si no cuidamos nuestros motivos cuando servimos al Señor o cuando servimos a los hombres, ¿no? A nuestros hermanos en Cristo, sino a familia, a desconocidos. Si no tenemos la actitud correcta y ayudamos a alguien y ese alguien no nos dio las gracias o no caminó con el Señor, vamos a arder bien pesado. Y no tenemos que hacer eso, tenemos que cuidar nuestra motivación. Si tú estás dando o ayudando centrado en ti mismo, lo que va a suceder es que cuando no recibas el reconocimiento que esperabas, te va a traer amargura a tu vida y se va a notar en tu semblante, ¿no? ¿Conoces a personas amargadas según sirviendo al Señor? Y eso te va a llevar a peores cosas, a peores pecados, que es lo que le pasó a Caín. Mira lo que hicieron, por ejemplo, los fariseos con el Señor, ¿no? No fueron reconocidos. Ellos esperaban que llegara el Mesías y que dijeran, a ver, perdón, vengo llegando, pero ¿dónde están los fariseos? Porque son los primeros que quiero reconocer. Ellos van a ser mis socios y el Señor Jesucristo no les hizo caso, al contrario. Y ellos ardieron de envidia y hasta lo llevaron a la cruz. Pero vamos a ver la respuesta tan paciente de parte de nuestro Señor. Checa. A pesar de que somos groseros y a pesar de que somos hostiles muchas veces con Dios, mira cómo Dios responde a Abel. Dice, mi punto número 2 es la misericordia y la paciencia de Dios, quien quiere llamarnos a arrepentimiento. Dice versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Pon atención porque el Señor le empieza a preguntar a Caín. Ahora, ya lo vimos la semana pasada, ¿por qué Dios hace preguntas? No es que Dios esté buscando información. Dios siempre quiere apelar a tu entendimiento. Dios no quiere apelar a tus emociones. Primeramente a tu entendimiento para que tu entendimiento llame a tu voluntad. Y entonces las emociones llegan después. Pero esa es la manera en la que Dios siempre nos llama. Y es un buen principio, mi hermano. Ve por toda la Biblia y cada vez que escuches, ve las preguntas de Dios. Porque Jesucristo se la pasó más preguntándole a la gente. Checa, cuando habla con personas, les hace preguntas. Entonces es un buen principio. Escucha las preguntas que Dios te está haciendo. No te quedes con mentiras autojustificadoras, porque el diablo siempre pone eso en nuestros corazones, ¿no? Terminamos siempre justificándonos a nosotros mismos y no escuchamos las preguntas que Dios nos está dando. Terminamos justificando nuestras acciones, nuestra desobediencia y terminamos deshonrando a Dios y haciéndolo francamente lo que es contrario y evidente a su palabra, ¿no? Y terminamos diciéndonos a nosotros mismos, así como Abel, ¿no? Es que en mi caso es diferente. Es que si tú estuvieras en mi lugar te darías cuenta. Es más, hasta Dios se daría cuenta que yo tengo la razón. Por eso escucha a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que revises tus motivos. Antes que echarle la culpa a los que te rodean, es lo que vas a ver. Porque las circunstancias, o peor aún, que termines culpando a Dios, eso es lo que vamos a ver. Hay que revisar nuestra motivación, escuchar las preguntas de Dios, meditar en la palabra de Dios, con el deseo total de honrar a Dios. Aunque eso implique que mueras a ti mismo, porque ese es el punto. Entonces, en otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Caín? Mira, Caín, vas al rumbo equivocado. Eso que estás haciendo es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No te justifiques. Si actúas en esa motivación, lo que hagas no va a estar bien, lo que hagas después. Entonces, Dios siempre apela a nuestro entendimiento, mi hermano. ¿Ok? Con preguntas. Inciso A. Siempre hay oportunidad de vencer al pecado. Dice el versículo 7. Si bien hiciereis, Caín, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La Nueva Traducción Viviente lo traduce este versículo así. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces checa eso, me encanta la misericordia de Dios porque Dios sabía lo que iba a hacer Caín, pero aún así lo amonesta, lo instruye, le muestra la palabra, la cual no es difícil de entender, la cual es paz, la cual es gozo para el que la guarda y la comprueba poniéndola por obra. Entonces es un principio importante. ¿Quieres bendición? ¿Quieres estar en paz? Camina con Cristo. Si haces el mal, si andas en la carne, obviamente el pecado te va a dominar por completo hasta destruirte, ¿no? Si se lo permites. Si dejas que raíces de amargura se arraiguen en tu corazón, si no actúas inmediatamente contra raíces de amargura, ¿cómo? Rechazándolas en fe, ¿cómo? Perdonando, actuando como Cristo lo haría. Si tú dejas esas raíces de amargura en tu corazón, te van a infestar y te van a llevar hacia donde no quieres. Me recuerda a Herodes, ¿te acuerdas de Herodes? Escuchaba con interés a Juan y es más, hasta cuando lo metieron en la cárcel lo llamaba para escucharlo, pero nunca dio un paso de fe, nunca le creyó.
y terminó decapitándolo, arrastrado por sus deseos de lujuria. Sansón igual, nunca trató con su problema de sus ojos, nunca lo abandonó, terminó sin ojos, muriendo alrededor de sus enemigos. Saúl nunca trató con su carne, dejó crecer y crecer su soberbia y al final terminó muerto por una malecita que representa la carne, su enemigo, la que debe haber terminado. Entonces, eso nos recuerda día a día el Antiguo Testamento. El pecado es progresivo y mortal, ¿no? Y escuchaba yo la historia de un cirquero que tenía una anaconda grandotota, ¿no? Y una vez estaba en el circo, pues en plena función, la anaconda se movía por él y todo, pero algo le pasó un día a esa anaconda que en pleno show la anaconda lo abrazó y lo empezó a estrangular. Lo apretó al punto que dice que la gente estaba horrorizada de ver cómo sus huesos tronaban, y ya cuando lo fueron a querer salvar, pues ya estaba muerto, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa con esta anaconda? Que él tuvo esa anaconda en sus manos desde que salió del huevito. O sea que cuando salió del huevito, ponle ¿cuántas pulgadas? 10 pulgadas quizá, la pudo haber aplastado con el pie, pero la dejó crecer y crecer y crecer hasta que ya no la pudo controlar. Y es lo mismo con el pecado. Es lo mismo con el pecado. Jesucristo dice así, Efesios 4, 31 al 32, quítense de vosotros toda amargura. Habla en otro texto de raíces de amargura. ¿Por qué? Porque dice, la amargura produce enojo, después ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, sucede como Caín. Versículo 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, desde este momento Dios le está diciendo a Caín, hay esperanza, Caín. Puedes sobreponerte a ese sentir que tienes. No permitas que te domine. El Espíritu habita en ti. Simplemente dispón tu corazón. Haz una decisión de preferir a Dios, de conocerlo, de amarlo. Deshazte del mal. Obedécelo. Y checa algo bien interesante. Aunque Dios expulsó del huerto a Adán y a su familia, Dios seguía con ellos. En un huerto de Edén sin hombre, acuérdate, no le sirve a Dios para nada. Y el día de hoy, Dios sigue también siendo disponible para nosotros, para los creyentes. Pero Dios, imagínate, Caín escuchaba la voz de Dios, a pesar de todo, todavía estaba ahí, y Dios le da la oportunidad a Caín de considerar sus motivaciones. Esta es de las últimas veces en las que vemos Dios todavía hablando con la humanidad, porque después le dan la espalda bien lejos. Entonces Dios está diciéndole, considera tu pecado, considera tu corazón perverso y engañoso, arrepiéntete. Caín, la verdad no es relativa, hay una verdad. Lo bueno y lo malo no es relativo. Yo soy todo lo que es bueno, conóceme. ¿Cuál fue su respuesta? No, Dios, estás equivocado. Yo no pequé contra ti, Dios, porque yo te traje mi ofrenda. Tú pecaste contra mí, Dios. Abel pecó contra mí porque ustedes, ninguno de los dos, reconocen este siervazo, ¿no? Capaz de hacer todo, este increíble ser humano. Tú no reconociste que yo lo único que quería era hacer un mundo mejor. Con mis capacidades de ingeniería agrónoma pude haber hecho que la producción subiera de manera que erradicaríamos el hambre y la maldición ya no se sentiría tanto. Y tú simplemente no sabes reconocer a un verdadero Dios. O sea, Caín sí creyó la mentira, seréis como Dios. Y checa cómo esa mentira sigue hasta hoy. Ahora vamos a ver punto número 3, la decisión de Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Checa a Caín, acaba de hablar con Dios, Dios le acaba de hablar a su corazón. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vete, brother. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, Abel, suspiros, a ver tus suspiritos, ven, vamos a dar una vuelta. O sea, Caín no escucha a Dios en lo más mínimo, el pecado lo domina. Y checa eso. De la simple vergüenza, temor, culpa, ansiedad que habían sentido Adán y Eva por desobedecer, ahora vemos cómo se multiplica el pecado y ahora se convierte en soberbia, orgullo, jactancia, termina en resentimiento, en odio y en homicidio. Qué horrible, pero así es el pecado, mi hermano, porque Caín lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Prepara el asesinato de su hermano, o sea, en Caín había otro espíritu. A nadie le podía echar la culpa a Caín. Fue su decisión consciente y desobediente. Imagínate a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando y nos está diciendo, Proverbios 3, 1 al 8, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos,
largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y Caín, ¿qué dijo? No me interesa. Y Dios constantemente nos está hablando, porque ¿sabes qué? Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, que Dios no haya ganancia en eso. Eso somos nosotros, que siempre estamos buscando, ojalá que le vaya bien y que le vaya mal, y todo ese rollo, ¿no? Pero Dios no es así. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento. Dice 1 Juan 3:12, dice, no como Caín, quien era del maligno, y mató a su hermano. Había otro espíritu en Caín. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces esta palabra es interesante. ¿Sabes qué? Esta palabra matarlo implica cortarle el cuello. Entonces Caín está diciendo, Dios, ¿quieres un sacrificio, verdad? A ver si te gusta esta ofrendita. Fuerte, ¿verdad? Pero checa cómo Caín no llegó a ese momento nada más de un día para otro. Un pensamiento, un deseo, quizás desde chiquito nunca tomó en serio la palabra de Dios, nunca tomó en serio las promesas de Dios, nunca se propuso en verdad, nunca decidió caminar con su Señor, siempre todo de dientes para afuera, a ver si ya acaba mi papá, porque ya me quiero ir a jugar, ¿no? Siempre pretendiendo engañar a los que le rodeaban, incluyendo a Dios mismo, pero finalmente el pecado dio a luz la muerte. Inciso A, dice, y Caín miente y es completamente sarcástico. Checa lo que pasa. Dice versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Otra vez, checa las preguntas de Dios. Y él respondió, pues no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, otra vez Dios le da una oportunidad de confesar y de arrepentirse. Y va a su corazón, porque acuérdate, él apela a su corazón porque ahí es donde comienza el pecado. Pero luego se materializa, daña y destruye. Entonces cuando Adán y Eva pecaron, ellos todavía intentan justificarse, ¿te acuerdas? No, pues yo no fui, se echan la culpa al otro y todo. Pero aquí vemos un pecado ya totalmente desarrollado. Frontalmente Caín le dice, ¿quién sabe? No sé. O sea, le dice mentiras y es sarcástico. Y así es el pecado, mis hermanos. Así sucede cuando no escuchamos a nuestra conciencia y la callamos, queda cauterizada, perdemos la brújula por completo y Caín sin la más mínima intención de reconocer su pecado, mucho menos de arrepentirse. Entonces es bien importante desde temprano, mis hermanos, tomar en serio nuestros pecados y nuestras debilidades, porque a veces hasta nos reímos de eso. No, y el mentiroso, el mentiroso, no. Tenemos que tener cuidado, porque aún las cosas pequeñitas crecen y nos pueden abrazar. Qué importante es no abrazar, sino reconocer, como dice la palabra de Dios, confesar, traer cualquier debilidad, cualquier pecado delante de Dios, por más pequeño que sea, y decirle, Señor, yo quiero ser honesto, en confesión y arrepentimiento, porque Caín es seducido por completo, ¿no? Le pasa lo que dice en Santiago, cuando alguien es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero hay un punto de llegar ahí. Cuando llegaste ahí es porque ya perdiste demasiado tiempo. No le diste el tiempo a las cosas más importantes. Ahí ya estás vulnerable. Versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces estamos viendo otra simiente distinta a lo que vamos a ver la semana que entra. Pero esta es otra simiente distinta a la de Eva que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Caín con esta conciencia cautelizada, incapacitado para considerarse a sí mismo, incapacitado para confesar, arrepentirse. Es bien importante, mis hermanos, no darle rienda suelta a nuestra carnalidad. Porque Caín simplemente dice, ¿dónde está tu hermano? Pues no sé, esa es tu chamba, ¿no? Cuidarnos. Y me imagino por dentro pensando, ni lo pudiste librar de mi mano, no que Dios, yo soy Dios. O sea, ya una actitud horrible. Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? Otra pregunta, chica, cada pregunta de parte de Dios es una oportunidad de arrepentimiento para Caín o para nosotros. Una vez más, checa el corazón del Señor. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Entonces ese es el corazón del Señor. Piensa en eso, porque el Señor no le está hablando con vos, ¿qué hiciste, malvado? No, le está preguntando como un padre con el corazón roto. Caín, ¿qué hiciste? Dándole una y otra vez oportunidades, pero ya no se arrepiente. Y más adelante, Caín y toda su descendencia mueren en el diluvio. Porque ¿sabes qué? Lo vamos a estar viendo. Caín sabía dónde estaba exactamente Dios. Caín pudo haber venido en arrepentimiento, sin embargo nunca lo hizo. Pero sí tenemos que ver que ese es el corazón de Dios para el pecador. Dios ama al pecador, Dios no quiere que nadie se pierda. Ezequiel 18, 23 al 32 dice, al 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirá, no casa de Israel? Pero también nos recuerda que hay un tiempo y que en cierto momento todo el mundo va a recibir retribución. Porque aunque parezca que no pasa nada, la creación gime, Dios es paciente. Hay todas estas situaciones, pero viene el tiempo. Punto número 4. Cada quien es responsable de su pecado. Versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Imagínate, de por sí la tierra estaba maldita. Pero ahora Caín gana para él una más. Entonces es impresionante ver que Caín tuvo la misma decisión de Adán, pero él se fue todavía peor por el lado malo. Y debemos recordar que nosotros cada vez tenemos la oportunidad, como Adán y Eva, como Caín, de decidir por el bien y por el mal. Y luego, porque luego nos preguntamos a veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué nada me sale? ¿Verdad? Bueno, esto es evidencia y respuesta a los que dicen, pues es culpa de Adán, ¿yo por qué tengo que pagar? No, Adán tuvo que ver, pero cada uno de nosotros podemos decidir, así como Caín. Caín no decide lo correcto cuando Dios le habló a su corazón y recibió el pago de sus decisiones. Versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, podrás tener todos los dólares de este país, Caín, podrás ser Bill Gates, aunque no había dólares en ese tiempo, ¿verdad? Pero sí podrás tener todas esas cosas, pero el don de disfrutar viene de parte de Dios. Entonces, una enemistad más entre Caín y la tierra. Y esto es lo mismo, si no tenemos a Cristo, no tenemos la capacidad de disfrutar. Y en eso nos convertimos, estando sin Cristo. Errantes y extranjeros. Cada persona incrédula está errante y extranjera, ¿verdad? Dice Efesios 2:12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Sabes qué significa errante? Significa oscilar, ¿verdad? O sea, sin balance, disperso, tambaleante. También significa vagabundo, vagar, zarandear, algo sin ton ni son. Y extranjero, que significa, dice, asentir, vagar, huir, desaparecer, acosar, entristecer, lamentar, huir. O sea, ve la sociedad hoy en día. Una sociedad que se tambalea en sus propias mentiras, deprimida, insegura, oscilante, inestable, titubeante, sin dirección, siempre huyendo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero siempre huyendo. Con una paranoia constante, acosada, dolida. Dice la palabra 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición. Nunca vendrá sin causa. O sea, para bien o para mal, si haces bien, no temas. Dios está en control. Y Él va a utilizar cada situación para tu bien. Si estás en el Señor, no te preocupes porque la maldición no llega sin causa. No hay nada que te pueda arrebatar de su mano porque Dios está en control y todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Pero si haces el mal deliberadamente, entonces ya sabes por qué las cosas no te salen y vas de mal en peor. Dice aquí, no tendrás fortaleza, no te aprovechará lo que puedas recibir de ella, será como agua entre tus manos, siempre un vacío, siempre insatisfacción. El gozo de recibir lo que la tierra puede brindarte, una tierra gimiendo, cansada, esperando su redención para ser redimida, ¿verdad? No te va a dar su fruto. Y checa cómo en Cristo es diferente ahora a nosotros.
Es diferente ser errante, como dice aquí, y extranjero. Pero nosotros los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Son dos cosas distintas. Un incrédulo, ¿verdad? Es muy diferente a un vagabundo. Un vagabundo no sabe a dónde ir. Pero un peregrino sabe que no está en casa, pero que va en dirección a su casa. Un vagabundo es errante, no tiene casa a dónde ir, no tiene identidad, no sabe a dónde va. Pero eso no tiene que ser con nosotros. Y último punto, Caín no se arrepiente y lejos de pensar en el mal que hizo, se centra aún más en sí mismo. Eso es lo que hace el pecado. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, ¿qué estás diciendo, Caín? Checa, ¿ahora tú eres la víctima, Caín? ¿Ahora Dios es el villano? ¿Qué me dices de Abel? Le acabas de cortar el cuello. O sea, la clásica reacción del que rechaza a Dios, del que se rebela contra él. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su condición, su corazón, ¿no? O sea, Caín, mataste sin piedad a tu hermano y él no te había hecho nada y lo mataste porque me amaba, le está diciendo Dios, porque hizo lo correcto. Pero es interesante que es algo que va a hacer el pecado con nosotros. Nos va a centrar en nosotros mismos, nos va a poner como el centro de todo y pasamos a vivir al mundo de todo se trata de mí.com. Entonces ten cuidado cuando ya estás en ese punto, cuando todo está en mi contra, ¿verdad? Pecamos y checa, todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Es que si no me hubiera hecho enojar, es que si la gente fuera más amable, es que yo soy un simple mortal, soy víctima de todo el mundo. Sí, Caín, ¿cómo no? ¿Quién sacó el cuchillo? ¿No? Y dice Génesis 4:14, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me mate, que me hallare, me matará. A ver, Caín, primero le diría a Dios, ¿te esconderás de mi presencia? O sea, ¿me estás amenazando? Yo no te estoy pidiendo eso. Ese fue el principio de tu pecado, ¿no? Te escondiste de mi presencia en tu corazón. Y ahora para que se te quite, pues ya no vengo a la iglesia. Bola de hipócritas, ¿no? O sea, ¿te fijas qué es lo único que le importa a Caín? Sí mismo. Me matarán. Caín, te di 4 oportunidades de arrepentirte. No te interesa mi presencia. Quieres provisión, quieres sanidad, quieres bendición, pero realmente yo no te intereso. No me amas a mí, te amas a ti mismo, amas tus caminos. Quisieras todo lo bueno, quisieras el cielo, quisieras la redención, pero sin mí. Y yo soy lo único que necesitas. Entonces, checa, Caín ya estaba alejado del Señor. Caín, realmente nunca perteneciste a esta tierra, ya eras extranjero, ya estabas muerto en tus delitos y pecados. Sí, Dios, pero me amo demasiado de mí mismo, lo que importa soy yo, que me vaya bien, que no me hagan daño, por favor, pobre de mí. Y eso pasa, ¿no? La gente quiere bendición, quiere el cielo, pero no quiere a Cristo. Si pudiera ir al cielo sin Cristo estaría feliz. Entonces, piensa en eso. ¿Quién es este? Porque también lo vamos a ver más adelante. Cualquiera que me vea, y ahí hay muchos pensamientos. Bueno, para este tiempo Adán y Eva ya habían tenido más hermanos y hermanas. O sea, cualquier sobrino, familia de Adán y Eva, para este momento ya había una gran prole, vamos a verlo también. Ya había mucha gente en la tierra, también hijos e hijas de Adán y Eva. Pero Caín llega a este punto de inseguridad, ¿no? Cualquiera que me vea me va a matar. Inciso A, Dios siempre lleno de amor y paciencia y misericordia. Dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare, ¿no? Esta señal, pues no sabemos qué es, quizás es una señal que puso en él, que él cargara algo, no se sabe, pero él puso algo para proteger a Caín. Imagínate el corazón de Dios. El hombre alejándose más y más de su creación por su voluntad propia, y Dios en su misericordia procurándonos, haciendo salir su sol sobre buenos y malos, haciendo llover sobre justos e injustos, trayendo todo tipo de bendición. Entonces, cada vez que pienses que Dios es injusto, detente a meditar un poco. Por un solo pecado deberíamos haber sido borrados de la tierra, mis hermanos, pero Dios no lo hizo, porque es grande en misericordia y en paciencia. ¿Qué dice Primera de Juan 3:1-2? Y vamos terminando. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Checa la actitud de Caín, checa la actitud de Abel, pero checa el corazón de Dios.
Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, cuando ya podamos entrar otra vez al Edén. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que aquel que deliberadamente sigue pecando. Versículo 7, hijitos, nadie les engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la simiente de Abel. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, un nuevo nacimiento. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué cosa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Abel actuó en fe, Caín no actuó en fe. Checa Hebreos 11:4-16. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿verdad? No que era bueno, no que no tenía pecado, sino de que hizo lo que era justo, justificar a Dios, no justificarse a sí mismo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerta aún, habla por ella. Dice el versículo 9 de Hebreos, dice, por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa. Hebreos 11:10-12 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículos 13-16 dice, conforme a la fe murieron todos estos, igual que Abel, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando lo que Abel confesó, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente daban a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso la fe es tan preciosa, mis hermanos. Por eso es que por fe somos salvos. Por fe agradamos a Dios, no son nuestras obras. Y nuestras obras sí hablan de nuestro tipo de fe. Hablan de nuestro tipo de fe, hablan de realmente en quién confiamos, a quién amamos realmente, a quién adoramos, a quién anhelamos. Vivimos en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa, que está ansiosa por ser saciada con los placeres de este mundo. Pero en contraste, el creyente tiene un espíritu hambriento, ansioso por el Señor y por su presencia. ¿Lo tienes tú? Y hemos recibido todos nosotros, al igual que Abel, mis hermanos, preciosas y grandísimas promesas. Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Él fue a preparar lugar para nosotros. El Edén que Caín despreció, por el cual Abel murió, la cual anheló hasta la muerte, nos está esperando. La pregunta es esa, ¿las creemos, las anhelamos? ¿Son nuestra más grande esperanza? ¿O solo estamos esperando en este mundo? Porque vamos a ver cómo Caín va y hace su propia versión chafa del Edén. Lo que hace el ser humano, dándole la espalda a Dios. ¿Qué tipos de ofrendas son las que le estamos trayendo al Señor cada vez que nos acercamos a Él? ¿Centrados en nosotros mismos? ¿En lo que nosotros queremos? Si es así, estamos tomando el camino de Caín. ¿Qué estamos haciendo con nuestro pecado, con nuestras debilidades? ¿Las estamos confesando? ¿Nos estamos justificando? ¿Crees que sea necesario tratar con ellos desde el principio? Vamos a orar, mis hermanos, y poner todas estas cosas delante de Dios. Y Señor Jesucristo, ponemos en tus manos tu palabra, Señor. Y estos dos caminos, Señor, que retratan muy bien, Señor, la humanidad, Señor, que nos retratan a nosotros, Señor, quizá antes de Cristo y después de Cristo. Señor Jesucristo, líbranos, Señor, de tener en nuestro corazón el camino de Caín, Dios, de acercarnos a ti de la manera equivocada, Señor.
Señor, que tú puedas ser impresionado con nuestra fe, Señor. Nuestra fe dependiente de ti, Señor. No con nuestras propias obras, sino reconociendo lo que tú hiciste por nosotros. Y Señor, queremos esta noche recordar, Señor, la base de nuestra fe, Señor. No nuestras obras, sino ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmolado antes de la fundación del mundo. Tú, Señor, quien viniste, Señor, a entregar tu vida por nosotros, Señor. Quien fuiste esa cruz del Calvario, Señor, a entregar tu vida por nosotros, Señor, a hacer posible lo que nosotros jamás, nuestra religión, nuestras hojas de higuera, nuestras propias capacidades jamás hubieran podido hacer, Señor, que es abrirnos paso al perdón de pecados. Si quieres levantarte, vamos a agarrar las copitas y vamos a tomar la cena del Señor ya que está ahí. Hacemos un cantito y nos despedimos.